Claro. Bueno, vamos a esperar un ratito más si entra el resto y largamos. Aprovecho, profe, para hacerle una consulta. ¿Hasta Sí. cuándo tenemos tiempo para enviarle las simulaciones? A ver, ya estoy atrasado con eso porque, bueno, ando con otro problemita, pero estuve viendo los trabajos que me enviaron. Simplemente no les respondí porque estaba esperando más trabajo y ya les voy a hacer la devolución. Ya les voy a publicar en el autogestión para cuando tienen que entregar la segunda simulación, que es la otra versión de AM, digamos. Y la clase que viene, vamos a aprovechar unos minutos para yo demostrarles la simulación para FM, porque hoy vamos a terminar con los pocos ejercicios que nos quedan de FM y, y empezar a hacer algo de ruido. Pero les voy a dar la simulación para cualquier cosa, para que vayan viendo cómo es la mecánica para armar la simulación de FM. Pero vayan terminando, en todo caso, ya les voy a poner la fecha para el segundo TP, que era BLU. No, BLU, ya tengo la cabeza de vuelta, doble banda lateral. Ah, y consigna, profe, está subido algún archivo, el TP2. Todo eso lo tiene en el aula virtual. Ah, ok. Todo lo tiene ahí, o si usted ingresa a la página de la facultad y busca las cátedras, también lo tiene ahí. Eso está todo cargado ya desde principio de año, ¿no? Pero bueno, la clase que viene entonces les voy a hacer la demostración de la simulación para que más o menos, si alguien tiene duda, lo ven ahí y después, bueno, después largan ustedes el simulador. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Bueno, que así sea entonces. Creo que estarán todos ya. ¿O todavía hay gente en la clase de teoría? Bueno, largamos entonces. Bueno, realizamos el 421. Esto dice, dada la siguiente expresión de una onda modulada en frecuencia, ya se los voy a transcribir. Les pide determinar la desviación de frecuencia, el valor mínimo y máximo de frecuencia que llega a la portadora, el ancho de banda de la señal modulada y el diagrama en bloques para demodular la señal. Ese ejercicio del 421. Bueno. Entonces la señal, la feed FM, ¿ven bien ahí? Confírmenme eso. Sí, se ve, profe. ¿Sí? Un poco pixelado nada más, pero se ve. Profe, le falta poner para grabar, me parece. Ah, bien, gracias, ya lo pongo. Sigo teniendo problemas, que les digo, con subir las grabaciones, así que si hay alguien que la grabe,
en buena hora hasta que solucione ese tema. No sé cuál es el problema, porque yo tengo otro curso, hago exactamente lo mismo, la subo la grabación y se graba perfectamente bien. En esta otra, digamos, que es la misma este, aula virtual, no sé qué pasa. Pero yo se las grabo todas. ¿Mm? Bueno. Diez seno de 2pi por 10 a la 5t menos 2 coseno 2pi por 10 a la 4t. Bueno, esa es la señal de FM. Entonces, ¿qué les decía? ¿Qué les pedía primero? Desviación de frecuencia. Bueno, ¿cómo calculamos la desviación de frecuencia? Recuerden que esta es la expresión corta de la FM, ¿sí? Donde el primer término, lógicamente, observamos la portadora porque es la mayor frecuencia. Esto me indica la banda base, el mensaje o la modulante. Y este número me indica el índice de modulación. Entonces, ¿cómo calculábamos la desviación de frecuencia? ¿Se acuerdan de eso? La desviación de la FC es igual al índice de modulación por la frecuencia de la banda base. Sabemos que el índice vale 2 y la frecuencia 10 a la 4. Eso nos da como resultado 20.000 Hz. Ahí tenemos el índice, la desviación de frecuencia. El segundo punto les pedía valor máximo y mínimo en frecuencia a la que llega la portadora. Y bueno, recuerden que la frecuencia máxima de la portadora será la frecuencia de esa portadora más la desviación de frecuencia. Y el valor mínimo será la diferencia. O sea que esto le dará 10 a la 5 más los 20 kHz de desviación, y estos serán los 10 a la 5 menos los 20 de la desviación. El tercer punto les pide el ancho de banda de la señal modulada por Bessel y por Carson lo hacemos. Recuerden que Bessel es el valor, había dos acá que están por entrar, no los vi. Avísenme por favor cuando haya alguien en la sala de espera. No, creo que no lo podemos ver nosotros. ¿No? Porque en el otro curso, ven que hay diferencias de algunas cosas que no entiendo yo. Hay diferencias, a veces me indican que hay gente en sala de espera. Bueno, por Bessel les recuerdo que es el caso general, es decir, se calculan todos los índices. Y por Carson es la forma práctica, digamos. Entonces, por Bessel, ¿cómo era el ancho de banda por Bessel? Era 2 por n por la frecuencia de la banda base. ¿Esto cuánto me da? 2 por 4 por 10 a la 4. Y eso me da 800.000, ¿no? Si no me equivoco. Y por Carson. Perdón, profe, ¿qué era,
No le escuché, ¿cómo dijo? ¿Qué era N? N son las bandas. Si ustedes se fijan en la tablita, con el índice, que valía 2, ¿cuántas bandas tiene? ¿Dónde estaba la tabla? Y la tablita la tiene en el libro. En el... Ah, No, no me acuerdo la página. ahí lo busco. En la página 95 tiene la tablita de una parte, ¿no? Porque es mucho más grande. Ahí sí entra. Si se fija en el MF que vale 2, tiene, recuerde, el J0 siempre le va a indicar el valor de la portadora. Y los otros son de las otras bandas. ¿Se ubicó? Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Bueno. Y por Carson era MF más 1 por FM. O sea, esto vale 2, esto vale 2, más 1 por 10, dijimos vale 4. Bueno, y esto nos da 600.000. Siempre por Carson, como es el valor de aproximación, nos da menor ancho de banda. Pero acuérdense que cae la gran mayoría de esa energía, para el cálculo da exactamente casi lo mismo. Bueno, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Ninguna duda? ¿Alguna pregunta? Dejen de comer, no es hora de comer, falta para comer. Bueno, ¿seguimos entonces? ¿Ninguna pregunta? Y lo último que les pide era el diagrama en bloque para demodular la señal. Bueno, vamos a borrar acá arriba. Bueno, por acá tenemos una antena que teníamos para demodular la señal. La etapa de refe, después seguía el mezclador junto al oscilador local. Después teníamos la etapa de la FI. Después de la etapa de la FI teníamos lo que era el limitador. Todo eso lo vamos a ver en la simulación. Después venía el discriminador. Y después venía lo que es la amplificación y la salida de audio. Y por otro lado, teníamos lo que era el control automático. Eso es a grandes rasgos, ¿no es cierto? El diagrama en bloque que les pide ahí en esa consigna. Delgado y Olmedo.
Y faltan otros puntos más, ¿no? Después les pedía el punto C, el punto E, el desarrollo analítico en los puntos del diagrama. Bueno, y después la representación temporal en todos los puntos del diagrama. Bueno, sería la banda base, es el término, bueno, que ya lo habíamos borrado ahí, coseno de 2pi por 10 a la 4t. La de la portadora era 10, el seno de 2pi por 10 a la 5t. El índice valía 2 y J0, J1, J2, J3 y J4. Estos valores eran 0,22, 0,58, 0,35, 0,13 y 0,03. Bueno, y después hay que desarrollar toda la expresión utilizando lo que se llama la expresión larga. Profe, no sé si podrá mover un poquito hacia la izquierda la cámara porque se corta un poco ahí el pizarrón. ¿Ahí mejor? Sí, ahí se ve. Gracias. ¿Acá? Bueno, bueno. Copien eso si quieren y después lo borro para hacer ya todo el desarrollo de la expresión, la que denominamos expresión larga con los valores de los J, que es más engorrosa. Profe, disculpe, una Sí. pregunta. ¿Cómo era que se llamaba la WBB y la WBC? Ah, esta de acá abajo, Sí. el ancho de banda por Bessel y el ancho de banda por Carson. Cierto, cierto. Gracias, profe. Bueno, ¿cómo le van llevando con esta materia? Yo en Yo lo por lo menos personal, no. Perdón. No escuché, perdón. Ah, bien, profe, en las vacas se estudia duro. Sí, nosotros dijimos desde hace un par de años de tomarla después de las vacaciones, porque se saturan mucho con tanto parcial en esta etapa y bueno, nos resultó nos resulta más práctico porque la mayoría, digamos, hay gran porcentaje de aprobados. Y tienen el tiempo también suficiente como para hacer alguna consulta. Bueno, ¿se puede borrar esta parte? ¿O están copiando?
Se han ido todos, che. No hay ninguno en la sala. Está en piloto automático esto. Profe, le hago una pregunta. ¿Qué era Sí. el delta O que está en en la FCDT? ¿Acá? Sí. No, perdón, no es un delta O. Es el valor de la amplitud de la señal. Ah, Esa 10. era 10. 10 por el seno. Ah, está. Salió como un delta. Es 10. Es la amplitud de la portadora. Magalí, podemos estudiar más tarde, sí. No tengo mic yo. Acuérdese de conseguir eso para el parcial, ¿no? Tiene que tener cámara y micrófono. Si no, don Danicio le va a sacar roja. No hay problema, Uriel. Después se invita una cerveza, eso sí. Bueno. Bueno, avisen cuando pueda borrar esto porque tengo que escribir un largo término. ¿Mm? Yo puedo borrar, profe. Bueno, se ve que nadie tiene micrófonos. Bueno, y el último punto, les decía, bueno, teníamos, a ver, bueno, voy a escribir la expresión y después vamos a sustituir los números, ¿sí? La amplitud de la portadora, el J0 de la portadora, y recuerden que ese término que coloco en paréntesis es porque está en función del índice, ¿no? Seno de 2pi omega c de t. Después venía el primer J1, y acá tenemos coseno de 2pi la portadora más la banda base. Más menos, perdón. Recuerden que hay una diferencia ahí de frecuencias. Después seguía, lo voy a poner acá abajo, el J2 por, recuerden que se van alternando, ¿sí? Seno de 2pi
FC más menos ahora 2 FM de T. Después venía el J3, seno, ahora viene coseno, FC más menos 3 FM, después viene menos menos más más, el J4, seno de 2pi, FC más menos 4 FM de T, y ahí se termina, porque eran 4J. Bueno, ahora sustituimos, vamos a hacer lo mismo, pero con los valores. Esto eran 10 volt. El J0 dijimos que valía 0,22 por seno de 2pi. Acá era 10 a la 5t menos 0,58 coseno de 2pi. Y acá teníamos 10 a la 5 menos más menos 10, creo que era el 4, ¿no? Sí. De t. Después seguía menos el J2 que era 0,35 seno de 2pi 10 a la 5 más menos 2 por 10 a la 4t más 0,13 coseno de 2pi 10 a la 5 más menos 3 por 10 a la 4t y el último me quedaba más J4 que valía 0,03 seno de 2pi 10 a la 5 más menos 4 por 10 a la 4p. Y aquí cerramos el paréntesis y ahí tenemos la expresión total. Ahí lo tenemos con los índices, con bueno, la amplitud, etcétera, etcétera. Y esto es sencillo, acuérdense que son alternados. O sea, primero seno o coseno van alternados y vienen dos signos del mismo valor y después los siguientes se repiten y después vuelven a cambiar 2 y 2. Es fácil de acordarse. Bueno, ahí termina la consigna del ejercicio 422 o 421. 421. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Cuando escribe J0 entre paréntesis MF, Sí. quiere decir que es el J0 para ese índice, no es que se multiplica Exacto. por el índice. Por eso le decía que función, todos los J son función del índice que tenga. ¿Sí? Bien. Bien, bien. No tengo que multiplicar acá por, ¿cuánto era? Por 2 creo que era el índice, ¿no? Sí, Sí. 2.
No tengo que multiplicarlo. Simplemente lo indico para que recuerden que ese J está en función del índice. Acá Bien, sí lo gracias. pongo el valor. Ya, de acuerdo. Y acá no hace falta hacer todo el desarrollo, porque podría multiplicar el 10 por el 0,22 y va, no tiene sentido. Es alargar el ejercicio, nada más, no hace falta. Y acá también podría poner la suma y la diferencia, pero se va a hacer muy largo todo el desarrollo. Simplemente es mejor visualizarlo de esta forma. Bueno, ¿podemos avanzar con el otro o están copiando todavía? Ya copié todo, bro. Bueno,
Bueno, ¿estamos listos ya? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer el siguiente, el 423, ¿sí? Ahí les pide que una portadora de 200 kHz se modula en frecuencia con una senoidal de 1 kHz y una desviación de 200 Hz. La señal resultante se aplica a una cadena de 4 multiplicadores consecutivos por 4. O sea, se los multiplica por 4. A la salida de cada multiplicador, a la vez hay un filtro pasa abajo. Además del primer multiplicador, está precedido también por un filtro pasa abajo. Bueno, les pide determinar un diagrama en cajas del sistema y la frecuencia central y ancho de banda usando Carson para cada uno de los 5 filtros. Bueno, eso es lo siguiente. Entonces, por un lado tenemos la entrada de 1 kHz. Eso entra un filtro y tenemos una desviación de frecuencia. Acá tenemos la portadora en 200 kHz. Y acá tenemos la delta FC, que dijimos que era de 200 Hz. Bueno, esto multiplicado por 4. Esto a la vez entra un filtro multiplicado por 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué valor vamos a tener a la salida de esta primera etapa, digamos? ¿Cuánto va a valer la delta FC? Tengo los 200 por los 4, por lo tanto acá voy a tener 800 Hz. El ancho de banda. Recuerden que según Carson, era 2 delta FC más la banda base. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser a los 2 por los 800 más el kilo. O sea que esto nos da 3600 Hz. 3600 Hz. ¿Se alcanza a ver ahí el extremo o corro más el pizarrón? Hasta el 3600 se ve. Bien. Bueno, eso es lo que nos daría a la salida de esta etapa. Esta etapa ahora, de nuevo, pasa por un filtro y pasa por un multiplicador. O sea que con los datos anteriores, tengo que volver a multiplicar lógicamente todo por 4, ¿no es así? Y esto entonces me va a dar otro delta FC, que va a ser 3200 Hz. El ancho de banda, aplicando la misma expresión, acá me queda, ahí me quedaría, hagan los cálculos ustedes por las dudas, porque yo les hice acá un lápiz, entonces me queda 2 por 3600, no, perdón, 2 por 800, de nuevo, más el kilohertz, esto me da 8400. El ancho de banda acá me da
8400. Esto vuelve a entrar a otro filtro, multiplico por 4, y esto me da otro delta FC, que va a ser 4 por 3200, eso me da 12.8, ¿no? 12.8 Hz. El ancho de banda me daría 27.600. 27.600. Y por último, de nuevo, otro filtro, otro multiplicador por 4, y esto me queda como valor final un delta F igual a 51 por, coma 2, y un ancho de banda de 104.400. 2 Hz, ¿no? Bueno, ¿y qué otro punto me preguntaba? Bueno, este es el diagrama, ¿no es cierto?, en cajas. Entonces los filtros, bueno, la portadora, multiplico por 4, a la vez cada uno de estos pasa por un filtro, multiplico por 4, y me pedía frecuencia central y el ancho de banda usando Carson para cada uno de los 5 filtros. Entonces, Profe, no me queda claro qué hace después del primer multiplicador. O sea, el primer multiplicador duplica, digamos, cuadruplica, No, sí. cuadruplica la desviación de frecuencia. Y a la vez calculo el ancho de banda. El ancho de banda, recuerde que era la desviación de frecuencia más la banda base, todo eso multiplicado por 2. ¿Sí? Bien. Ese valor me da 3600, ¿no es así? Y Y ese, después vuelve a multiplicar por 4, pero únicamente exacto, la desviación. exacto. 800 por 4 me da 3200. Y a la vez, El cálculo del vuelvo, ancho de banda es el mismo, se mantiene igual. vuelvo a calcular el ancho de banda. Y Bien, así bien, bien. utilizo. Sí, perdón que lo corté. ¿Qué dijo? No, digo que el ancho de banda, el cálculo del ancho de banda se mantiene igual, nada más que utilizo la nueva desviación, digamos. Claro, exacto. Exacto. Utilizo la desviación anterior para volver a hacer el cálculo. O sea que los cálculos anteriores los utilizo para el siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al valor final. Ah, gracias. Bueno, entonces, bueno, acá transcribo nada más que de nuevo el ancho de banda en el 1, dijimos que era 3600, el ancho de banda del 2, dijimos que era 8400, esto es Hz, ¿no? 2 Hz. El ancho de banda en el 3, 27600, y el ancho de banda en el 4, dijimos 104.400. Bueno, eso es todo. Eso sería todo el valor. Ah, y acá nos faltó, me olvidé, el valor de la portadora, ¿no? El valor de la portadora, acá sería 3200, acá sería... Ah, no, está bien. Ya lo había puesto. Yo no me acá. Era la desviación nada más. Bueno, eso es todo lo que les pide
la resolución del ejercicio. Bueno, y nos quedan dos ejercicios más que son el matrizador estéreo y el desmatrizador de FM estéreo implementado con operacionales. Y ahí ya terminamos la guía de ejercicios. Bueno, los dejo que copien eso y después pasamos a hacer lo siguiente. Profe, una pregunta. Sí, Porque pide la frecuencia central, ¿sería ir multiplicando los 200 kHz después de cada multiplicador? claro, la frecuencia central serían 3200 por un lado, 12,8 MHz por el otro y 51,2 MHz el último. ¿Sí? Pero eso no es la desviación o es lo mismo. Esto era kilohertz. Me olvidé anotarle eso. A ver, vamos por parte. Acá eran esto eran 200 Hz. Acá tenemos 800 Hz. El ancho de banda 3600 Hz. Y la FC, acá me faltó poner la FC, que era 200 por 4, 800 kHz, ¿no? ¿Así? ¿Me sigue? ¿Está ahí? La Sí, sí, FC, sí, o sea, acá, la FC es lo que faltaría, claro. Ahí está. claro, eso es lo que me faltó. Entonces era 3200, acá son kilohertz. No se la había puesto bien yo al principio, después lo borré. Bueno, en este caso eran 12,8 kilohertz. Y acá, en la última, 51,2 kilohertz. No, acá es megahertz. Entonces, con esos valores ahí ya concluye, ¿no? Me faltaba eso. ¿No sería 13,8 profe, en el tercer multiplicador? El tercero me dice, acá, Sí, sí, 27,600 el ancho de banda, pasaría 13,800. a ver, che, a ver, hazme el favor, calcularlo porque no tengo la calculadora en mano acá, capaz que lo puse mal. ¿Sería la mitad o no? Porque acá, acá teníamos 200 kHz y la desviación es 200 Hz, ¿no? Así. O sea, acá tendríamos 800 Hz y acá 8000 kHz. Digo 800 kHz. Después esto lo volvemos a multiplicar por 4 y me queda 3200 y este me queda 3200 kHz. 3200 Ah, no, kHz no, por está bien. 4, 12, está bien, 12,800. 12,8, ¿está 80. bien? Entonces, bueno. No, porque yo lo había hecho, después lo corregí, lo puse con lápiz, porque me equivoqué, no, entonces me hizo dudar. Bueno, terminen eso y empezamos el otro.
El otro es medio, es, es hacer la etapa, digamos, I menos D e I más D, y después recuperar I y D por el otro lado con los operacionales. Profe, ahí dice un compañero por el grupo que está en sala de espera. Araos ya lo hice entrar. Ah, listo. ¿Araos? Sí, lo que se me cortó el internet, sí, por eso. Ah, bien, bien. ¿Dónde están ustedes tienen problemas con la señal o es más o menos estable? Yo tengo Arnet, así que no es nada estable. Mm, Pasa que la fibra óptica de Fiverr llega hasta 2 cuadras cerca de mi casa, así que todavía no puedo conectarme. Ah, mira vos qué macanas, a 2 cuadras. ¿A dónde? ¿En qué barrio vivís? Acá sería Barrio Cabildo y llega hasta Barrio San Isabel, que es justo casi el límite. Así que justo, antes estaba a 3 cuadras, ahora está a 2 cuadras, así que va avanzando lento. Sí, yo también tenía Arnet acá y después instalamos, ¿cómo se llama? Fivertel. Y bueno, después hicieron también la fibra óptica, así que entra con la fibra acá. Por suerte, por lo menos no tengo problemas de conexión. Lo que sí, la otra vez tuve un corte de luz y quedé ahí pagando. Sí, acá venían con ganas de seguir expandiendo, pero supongo que por la pandemia quedaron con las ganas nomás. Sí, esto trastocado todo, che. Yo pensé que ya a esta altura del partido ya podríamos estar en forma presencial, pero me parece que la segunda etapa va a ser igual. ¿Iremos a seguir así, profe? ¿Cómo? ¿Y seguiremos así el segundo semestre? Y al paso que vamos, miren, en lugar de avanzar, vamos para atrás acá, ¿eh? Esperemos que no, porque es necesario que vayan a la facultad a hacer las prácticas. En esta por ahí no tanto porque usamos el simulador, pero en otras materias, no sé si trabajan con algún simulador. ¿Trabajan en alguna materia con algún Y simulador? en medida electrónica es re necesario, presencial. ¿En medidas? ¿Qué simulador usan? No usamos simulador de medidas. Me refiero a que es re importante hacerlo presencial a esa materia. Porque no tenemos osciloscopio en casa, entonces. Claro. Bueno, pero habría cosas que podrían hacer. Bueno, no sé qué le estarán dando en medidas ahora, pero hay cosas que se podrían hacer con el simulador. Otras no, por supuesto. Sí, están tratando de implementar un laboratorio virtual. Sí, en física yo conseguí, bueno, ahora no lo conseguí porque se cayó, no sé qué pasó.
pero conseguí para hacer ensayos de laboratorio de física, unos laboratorios virtuales. Hay algunos muy simples, este era más o menos interesante. ¿Qué es calorímetro o electromagnetismo? El de calorímetro. La parte, digamos, de electrostática, o mejor dicho, no, la parte de ley de Ohm utilizo este mismo, multisim. Claro. Y la parte de electromagnetismo estoy buscando, pero hay muchos simuladores, pero bueno, no consigo. En la página esa de la Universidad de Colorado, que es PHT, hay simuladores y de física varios. En la página de la Universidad de Colorado, ¿me dice? Sí, ahí lo pongo en el chat del grupo. Ah, sí, yo he encontrado muchos, por ejemplo, de Colombia y algunos interesantes, pero digamos son de diferentes niveles, ¿no? Y lo que quiero conseguir, pero no encuentro más que un laboratorio virtual, un laboratorio remoto, pero eso es muy difícil porque hay que estar suscrito, me imagino, o asociado a alguna cátedra, porque una cosa es laboratorio virtual y el otro es un laboratorio remoto. Sí, en realidad lo que implementaron en mi vida es remoto. Un profe tiene un osciloscopio en su casa que por comandos mediante el puerto USB, perdón, el puerto serie, uno le tira comandos con la compu y, bueno, podés llegar a modificar todos los valores del osciloscopio, o los parámetros y demás. Entonces lo que Ajá, hicieron fue una interfaz gráfica para esos comandos, entonces uno con una imagen del osciloscopio tocando las perillas y demás en la imagen, eso lo traduce a los comandos y en la vida real actúa el osciloscopio y tiene una camarita que está filmando la pantalla del osciloscopio, entonces vemos lo que pasa. claro. Sí, no, hay muchas cosas interesantes que todavía no. Y es lo que hay que ir, digamos, nos pasa que nos estamos muy atrasados con ese tema, con ese tipo de cosas. Las universidades argentinas, los simuladores ya es una cosa muy común en otras universidades. Acá estamos todavía en pañales. Y los simuladores, pensar que surgieron en el área de las ciencias naturales para hacer estudios, digamos, de la población de ciertos animales, empezaron justamente con los simuladores en esa área. Después, bueno, se expandió para todas las otras, pero empezó en las ciencias naturales. Bueno, esto lo puedo borrar, ya así hacemos los dos últimos, o todavía están copiando. Bueno, ya me voy a poner a fijar eso como mando. Pasa también que para ponerse a buscar eso hay que sentarse tranquilo y uno se sienta y después hace otra cosa. Se le amontonan las cosas. Bueno, eh, vamos a empezar el canal I. ¿Mm? Bueno, esto es R y R. Acá, ahí, acá vamos a tener I más D a la salida. Vamos a dibujar bien.
R y esto R. Y acá tenemos I más D. Y por otro lado, vamos a hacer por acá. Acá tenía acá tengo menos B. Y de acá sale acá la salida, tengo I. No, esto era I menos B. Menos menos. Y acá tengo I menos B. Bueno, ahí llegamos a toda la implementación para obtener entonces por una rama I más D y por la otra I menos D. ¿Se alcanza a ver ahí bien la imagen? Sí, Sí, está bien, profe. profe. Bueno, todo eso entonces, ese es el ejercicio 424 que les pide dado el siguiente bloque. El siguiente bloque en realidad ahí está dibujado en el todo este bloque es todo esto que tenemos acá, ¿no? Que representa el matrizador estéreo, ¿no? Con operacionales. Profe, salía el 23 entonces, 423. No, este es 424. El 23 era el que hicimos antes. ¿Sí? Ah, está desmatizado, está bien. Bueno, pueden copiar eso y después armamos el otro que, bueno, también es con operacionales para obtener el canal I por un lado y el canal D por otro.
¿Cómo van con, porque no he podido hablar con Danicio con el tema de ruido? ¿Ya han terminado de ver todo el ruido o les queda todavía por clases por ver algún tema? Creo que ya terminamos, profe. ¿Sí? Sí, no sé si falta una clase más, pero ya o terminamos o estamos ahí. Bueno. A ver, a ver cuánto tenemos de ruido. Ah, no, ruido también lo terminamos en 2 clases. Porque hay muchos, porque hay muchas, digamos, ejercicios que son de desarrollo teórico, preguntas, digamos, pero de resolución hay, pero no son tantos, ¿no? Yo después les voy a dar también ejercicios extras para que desarrollen. Pero en 2 clases terminamos. ¿Entraría ese ruido al parcial? ¿Perdón, cómo? ¿Entraría ese ruido al parcial? Sí, sí. Todo lo que es AM, FM y ruido. Y Bien, después el gracias. segundo es todo lo que es modulación digital. Los parciales son también como hemos venido haciendo ejercicios, digamos, de esa estructura, de ese tipo, ¿m? Sea de AM, FM o ruido que vamos a ver más adelante. Y la parte teórica es básicamente, prestenle atención a lo que a lo que han visto en la parte teórica en el sentido de los diagramas en bloques, por ejemplo, del modulador y el demodulador, que puede ser de AM o FM, y la representación gráfica en tiempo y en frecuencia. ¿Mm? Básicamente es así el parcial, no es nada del otro mundo. Realizando las actividades prácticas y los ejercicios que hemos visto y estudiando esa parte del teórico, ya lo meten en la bolsa. Bueno, y avísenme cuando terminen, así hacemos el otro. Ahí está, profe. Bueno, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo porque si no me voy a confundir para el otro. Así que, total es cortito. Bueno, este, como dijimos, es el 425. Y acá ya teníamos el I más D. Tenemos que buscar la separación de los canales. Acá tenemos esto. I menos D.
Acá tenemos R y R. Y acá vamos a tener menos 2i. R y 2R. Y acá tenemos I por un lado. Y por el otro vamos a tener acá va R. Acá tenemos R. Y esto y esto toma acá. Viene acá, y acá, y acá, y acá. Y menos D. Y acá tengo menos 2D. Y ahí tengo D. Y esto vale 2R y R. Bueno, y ahí termina. Ahí tenemos, digamos, lo otro. I más D. I menos D. Acá I y ahí D. Bueno, ahí terminaría. Se alcanza a ver bien, ¿no? Sí, profe, la parte de la izquierda por ahí no se nota mucho, pero se ve que está conectado al I-D, la parte de abajo. Ah, ¿esta parte? Más a la izquierda. ¿Para allá? ¿O para mi izquierda? No, O para la izquierda, claro, a ese lado. para mi Pero sí, izquierda. se nota que está. Sí, pero igual se nota ahí que está tomando la señal de I-D. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno. Sí, que se ve bien, si no. Sí, está claro. Bueno, ahí terminaríamos con todo eso. Y entonces la clase que viene vamos a empezar con la simulación
y, y empezar con los ejercicios de ruido. No me Profe, acuerdo, no me acuerdo si les di algunos ejercicios extra para calcular. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que la frecuencia imagen se complicaba cuando teníamos alta frecuencia? ¿Les di un ejercicio de eso yo? No recuerdo. Para calcular, por ejemplo, la frecuencia imagen en una frecuencia de baja y en una frecuencia alta. ¿Eso se lo di? creo que sí, pero no me acuerdo. ¿Sí? No Bueno. recuerdo yo tampoco. Bueno, fíjense por las dudas, si no, también se los doy para que corroboren eso, que es importante, que en las altas frecuencias la frecuencia de imagen queda muy cercana a la frecuencia intermedia, en cambio en baja frecuencia ya no es tanto el problema. Si no lo tienen, se los doy como ejercicio también la clase que viene, porque lo tendría que buscar, ahora no lo tengo mal. Así se los dicto y lo resolvemos. Profe, una consulta. Sí, Hay en los dos operacionales que están al final, que tiene R de un lado y 2R del otro lado, sí. ¿no tendría que ser al revés? Porque la ganancia es salida sobre entrada, ¿o no? No, le queda tiene que tener 2R ahí. Pero ahí me estaría amplificando el doble en vez de atenuando. No, porque acá tendría, acá la señal es 2, menos 2i y menos 2d, ¿no es cierto? Sí. Entonces para que le quede en lugar de 2, acá tiene que realimentar de esa forma, para que le quede d e i en unitario. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde lo tenía? Bueno, no lo tengo más. Entonces eso se lo voy a dictar la clase que viene. Ya lo voy a buscar. Recordarme hoy nomás de buscarlo y vamos a hacer ese par de ejercicios. Y bueno, les voy a dar ejercicios extra por las dudas también de ruido, que ahí tengo para dictarles. O si no, se los envío también por el autogestión. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Así los libero en todo caso. No, todo claro, profe. Nos Bueno, vemos, Ahora no, gracias. profe, todo bien. Bueno, muy bien, entonces nos vemos la clase que viene. Tengan a mano el simulador la clase que viene, así en todo caso lo van siguiendo en la presentación que les hago. Así pueden empezar a hacer la simulación de FEM. Buenísimo, profe. Bueno, Gracias, profe, buen fin. buen Que fin de tenga buen semana. fin de... Gracias, profe, buen fin de... No se chupen. Trataremos. Suerte, que les vaya lindo. Chao, profe, buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Chao, chao, gracias.